vamos a tener entonces, dentro de lo que es la estructura microscópica del intestino delgado, vamos a tener entre una vellosidad y otra, ¿sí? Entre estas vellosidades, criptas de Lieberkühn, ¿sí? Que van a hacer estas prolongaciones hacia abajo que vemos en esta imagen, que lo que van a hacer es justamente secretar y cubrir a todas estas vellosidades, y le van a proporcionar un medio acuoso para facilitar la absorción de sustancias desde el quimo cuando entra en contacto con las vellosidades, o sea, cuando ese alimento que ya está degradado y que está hecho micropartículas, cuando entra en contacto con las vellosidades, las criptas de Lieberkühn le van a aportar esa secreción líquida para proporcionar un medio acuoso adecuado, ¿sí? Después en el duodeno existen otras glandulitas que se van a llamar glándulas de Brunner, que lo que van a hacer es secretar un líquido alcalino, por eso el duodeno es alcalino, ¿sí? Y va a tener un pH más alcalino, o sea, no va a ser ácido, va a ser alcalino, va a ser más básico, y va a estar recubierto por mucina, que va a provocar y va a facilitar no solamente el deslizamiento de todo el material gástrico, sino que también va a ser una suerte de protección de esa mucosa duodenal, ¿sí? Para evitar también que se formen úlceras duodenales. Después, en otra porción, ya llegando al yeyuno y al ilion, se encuentran acumulaciones de tejido linfoide, llamadas también placas de Peyer, que forman parte de la colección de tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces, lo que yo tengo que saber acá, y lo que es más importante, es que las microvellosidades son las responsables de la absorción en el intestino delgado, ¿sí? Imagínense que tienen una superficie total de unos 250 metros cuadrados para todo el intestino delgado, entonces van a tener una gran superficie de absorción, y de ese tamaño, del tamaño de esa superficie de absorción va a depender la cantidad y la capacidad absortiva de ese órgano. Por eso, el intestino delgado es el órgano por excelencia de la absorción, gracias a la presencia de estas microvellosidades que aumentan unas 600 veces el área de absorción del intestino, ¿sí? Bien, vamos a nuestro próximo órgano, que es el intestino grueso. El intestino grueso se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ano, y mide aproximadamente 1.5 metros de longitud. Vamos a tener en esta imagen el ciego, ¿sí? Que por donde va a comenzar. Esta prolongación de acá es el apéndice, el famoso apéndice, que si se inflama genera la apendicitis. Entonces, bueno, voy a tener el ciego, ¿sí? Vamos a tener el colon ascendente, el colon transverso, ¿sí? Que como ustedes ven, hace una curvatura en donde la región izquierda está más alta que la región derecha, y esto sucede porque acá arriba está el hígado, ¿sí? Entonces, esta curvatura se va a llamar curvatura hepática, y esta curvatura se va a llamar la curvatura esplénica. Esplénica es del vaso, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos a tener el ciego, ¿sí? Vamos a tener el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, recto y ano, ¿sí? Recuerden entonces que entre la curvatura del colon ascendente y el colon transverso vamos a tener la curvatura hepática, y entre el colon transverso y el colon descendente vamos a tener la curvatura esplénica, ¿sí? Bien, entonces, estructuras macroscópicas, porciones del colon. El ciego es un fondo de saco de unos 8 centímetros de longitud y 8 centímetros de ancho, que comunica con el ilion a través de la válvula iliocecal, ¿sí? Y después tenemos, bueno, el apéndice, que es una producción de unos 8 centímetros de longitud, que comunica el ciego a nivel de la parte posteromedial, y a unos 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, ¿sí? Y es muy móvil. La inflamación de este apéndice obviamente va a generar la apendicitis, y suele seguir a la obstrucción de su luz por heces. Bien, el colon ascendente tiene unos 15 centímetros de longitud y se extiende entonces desde la válvula iliocecal hasta el ángulo colónico derecho o el ángulo hepático, que es esto que hablábamos recién,
en donde gira para continuarse con ese colon transverso, ¿sí? Y el colon transverso tiene unos 50 centímetros de longitud, se extiende transversalmente porque va de una región derecha a una región izquierda, hasta el ángulo izquierdo o el ángulo esplénico, que es este que yo les estaba comentando, en donde luego se continúa con el colon descendente. ¿Sí? Y el colon descendente es la porción más estrecha del colon, tiene unos 30 centímetros de longitud y se extiende desde el ángulo esplénico hasta el borde de la pelvis, ¿sí? El colon sigmoide tiene unos 40 centímetros de longitud y se extiende desde el borde de la pelvis hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra, y el recto tiene unos 12 centímetros de longitud y se extiende desde el colon sigmoide hasta el conducto anal. ¿Sí? Entonces, repasando todo esto que yo acabo de decir, empieza desde la válvula iliocecal, ¿sí? Recorre y sube por el colon ascendente, hace colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Ese es el recorrido del colon. Bien, entonces acá tenemos una imagen en donde tenemos una imagen anatómica, ¿sí? Del colon en relación con los grandes vasos, en donde acá vamos a ver esto que es la aorta abdominal, la vena cava abdominal, ¿sí? Esto que ven acá y que dan ramas es la vena esplénica que va a irrigar al vaso, ¿sí? Todo esto que ustedes ven, esta especie de red de venas y de arterias, se va a llamar arteria y venas sigmoides, ¿sí? Van a estar todas como entrelazadas, ¿sí? Vamos a tener también esta región de acá, que se va a llamar región mesentérica, ¿sí? Que va a cubrir a todo el colon en este caso. Vamos a tener también las arterias colon, la arteria cólica derecha, vamos a tener también lo que tiene que ver con las arterias y las venas hemorroidales, ¿sí? Que se ubican acá. Entonces lo que yo acá tengo que saber es que este es un colon con con los vasos, o sea, con los vasos sanguíneos, que lo que van a darle es justamente, obviamente, irrigación. Entonces yo acá voy a tener la válvula iliocecal, voy a tener el ciego, el colon ascendente, ¿sí? Con esta curvatura que se llamaba el ángulo hepático. Vamos a tener el colon transverso con su curvatura que se va a llamar el ángulo esplénico. El colon descendente, el sigmoides, recto y ano, ¿sí? Y que va a estar acompañado de grandes vasos, como por ejemplo, obviamente, la arteria aorta abdominal, la vena cava inferior, que van a dar ramas, ¿sí? A, como ustedes ven, diferentes partes, ¿sí? Sobre todo el mesenterio, que le va a dar irrigación a este colon, que le van a aportar esa funcionalidad, y después vamos a tener otras ramas de los vasos que tienen que ver con, bueno, la vena esplénica, ¿sí? Las arterias y las venas hemorroidales, son todos ramas de los grandes vasos. Entonces, en el intestino grueso predominan células mucosas que básicamente van a secretar mocos, ¿sí? Y van a aportar grandes cantidades de bicarbonato. Va a estar dada obviamente por una estimulación también parasimpática que va a aumentar esta secreción de justamente el moco, el mucus, y obviamente va a encargarse también de los reflejos nerviosos locales dentro de ese órgano, ¿sí? Siempre que se produce irritación del intestino grueso, la mucosa secreta grandes cantidades de agua y electrolitos. De allí se explican las diarreas. Bien, entonces, en el colon voy a tener una gran cantidad de flora intestinal que va a tener varias funciones, ¿sí? Va a fermentar los hidratos de carbono y los lípidos que son indigeribles y llegan al colon, ¿sí? Y como producto de esta fermentación se van a formar ácidos grasos de cadena corta y diversos gases. También se van a formar aproximadamente
bueno, 500 mililitros de gases, o más si la dieta es rica en hidratos de carbono indigeribles como la celulosa. Van a convertir la bilirrubina en otros pigmentos que dan el color marrón a las heces. Van a dar lugar a la formación de varias vitaminas, como la vitamina K, las vitaminas, las B1 o las B2 o las B12, ¿sí? La vitamina B12 solo se puede absorber en el ilion terminal, de modo que la que se digamos, de modo que la que se sintetiza en el colon se excreta, ¿sí? Tiene importancia principalmente la cantidad de vitamina K formada por las bacterias intestinales, porque se absorben con, bueno, con los alimentos para asegurar una coagulación sanguínea normal, ¿sí? Bien, después de la entrada de los alimentos en el estómago, la motilidad del estómago, perdón, del colon aumenta, ¿sí? Debido al reflejo gastrocólico. Allí puede pasar de que al momento de ingerir una comida dé lugar a al deseo de la defecación, ¿sí? Cuando las heces llegan al recto, se desencadena el reflejo de la defecación, perdón, que comienza con la distensión del recto por las heces, y como consecuencia se inician ondas peristálticas en el colon descendente, luego en el colon sigmoide y luego llegando al recto, en donde van a ser expulsados hacia el ano, ¿sí? Todo esto obviamente lo hacen también a través de movimientos peristálticos involuntarios que el intestino continuamente ejerce para lograr desechar esa materia fecal que ya el organismo no lo necesita, ¿sí? Esto sería entonces la onda peristáltica y el paso que ejercen las heces hasta llegar hasta el ano. Y acá hacemos un breve repaso de lo que nosotros ya estuvimos viendo, que son las regiones topográficas del abdomen, en donde nosotros tenemos que volver a repasar en dónde están ubicados estos órganos. Hoy hablamos del esófago, que bueno, va a descender en la región del epigastrio, ¿sí? ¿No? En esta imagen, como el esófago es más de una región del tórax, en esta imagen topográfica abdominal no va a aparecer, pero vamos a tener sí que el estómago va a estar fundamentalmente en la región epigástrica, ¿sí? Que los intestinos también van a tomar la región del mesogastrio, de los flancos, ¿sí? Fijémonos cómo, según la porción del colon, va a tomar una porción del flanco derecho, luego va a tomar una porción mesogástrica, luego va a tomar una porción del flanco izquierdo, ¿sí? Luego va a tomar hasta una región de la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Con ese colon sigmoide hasta llegar hasta el hipogastrio. Y bueno, obviamente va a estar todo delimitado por esta topografía. Así que debemos repasar esta topografía del abdomen. Esto es todo y muchas gracias.